que había un asesino serial en el Ecuador que había cometido como alrededor de 100 homicidios, que había ocurrido una tragedia en Ambato y habían salido unos cadáveres de unas niñas. Digamos, así como uno perfila criminales, los psicópatas perfilan a sus víctimas. Pues en la segunda entrevista ya llegó demandando y amenazándome, diciéndome como que si yo no decía que estaba sano, pues me atuviera las consecuencias. A los 8 o 9 años él intenta tener relaciones sexuales con una hermana menor y en la cárcel le hicieron un ataque sexual en masa. Realmente sí me dio miedo y hice la entrevista a puerta abierta. Yo lo veía más como una estrategia de él de simular una enfermedad mental grave, precisamente para obtener un beneficio de salir en libertad. Bueno, en este capítulo de conducta delictiva vamos a analizar una conducta bien particular de, podría decirse, el mayor asesino en la historia, no solo de Colombia, sino tal vez del mundo. Sí, en la década de los 80 y los 90 aparece un tipo en el Tolima, muy cerca de la capital colombiana, que asesinó más de 300 mujeres, no solamente en Colombia, sino en Perú y Ecuador. Pero hoy no vamos a hacer un análisis respecto a lo que se pueda leer en un libro, se pueda investigar, sino hoy tenemos un concepto de primera mano y tenemos un invitado que lo tuvo frente a frente y que hizo el análisis. Tenemos el privilegio académico de tener en este podcast al doctor Franklin Escobar, un psiquiatra forense que tuvo la oportunidad de entrevistar al monstruo de los Andes, a Pedro Alonso López, en el año más o menos 1995, 97, por ahí. Doctor, bienvenido. Es un placer para nosotros tenerlo en este espacio y conocer de primera mano la conducta del monstruo de los Andes. Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación y bueno, compartir con ustedes esta experiencia. Creo que existía Pedro Alonso López. Bueno, por aquella época, pues los psiquiatras normalmente vemos la crónica judicial de los periódicos y pues ya sabíamos de la existencia de él, se sabía que había un asesino serial en el Ecuador que había cometido como alrededor de 100 homicidios, que había ocurrido una tragedia en Ambato y habían salido unos cadáveres de unas niñas y a raíz de eso lo descubren a él allá, lo detienen, estuvo preso varios años. Y también se sabía que él había estado en el Perú, donde también había cometido como otros 100 homicidios, sobre todo de niñas indígenas, tanto del Perú como del Ecuador. ¿Cuál fue ese primer acercamiento que tuvo con él o cuándo lo vio por primera vez? Sí, por allá en los años, no recuerdo bien, pero tal vez 96, 97, trabajaba como perito psiquiatra forense en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses aquí en Bogotá. Y tuve oportunidad de entrevistarlo en 2 ocasiones, con una diferencia de más o menos un año. Y pues yo lo hice entrar al consultorio, un consultorio pequeño de los de medicina legal. Lo tuve así enfrente al separado por un escritorio. Y pues a mí realmente sí me dio miedo. Le dije al vigilante que a los del IMPEC que se quedaran ahí afuera, abrí la puerta y hice la entrevista a puerta abierta. Y pues él se sentó ahí, normalmente nos empezamos a conversar. Dice algo muy importante y es que sintió miedo. ¿Por qué, por qué le generó ese sentimiento? Es decir, era un tipo imponente. Describamos un poco físicamente cómo era y también su energía, por así decirlo. Llegó con una actitud pues muy como disminuida, con una vestimenta muy mala, maloliente. Se veía básicamente como una persona habitante de la calle. Y pues era como lo usual que veía uno en los anexos psiquiátricos, Muy ¿no? barbado. Barbado, sí, se veía bastante demacrado, como enflaquecido, ¿no? Una persona como de unos 65 centímetros tal vez y por ahí unos 55 kilos, 60 kilos, ¿no?
se veía ya un poco envejecido también, ¿no? A pesar de que, yo no recuerdo qué edad tenía por esa época, había tenido por ahí unos 45 años tal vez, pero se veía como de mayor edad, ¿no? Siempre aparentaba como ser, obviamente, un enfermo mental. Si usted lo veía, usted decía, este probablemente tenga una enfermedad mental grave. Pero ya hablando con él, pues era una persona bastante conversadora, fácilmente dialogaba con uno y pues siempre se veía como en la tendencia a manipular, ¿no? Digamos, él llegó, se sentó, yo le expliqué de qué se trataba el examen, que era pues un examen psiquiátrico forense. Él ya sabía perfectamente para qué era el examen. Inclusive me dijo, no, yo vengo aquí es para que usted me diga que estoy bien y ya me dejen en libertad. Y yo le dije, pues bueno, vamos a mirar a ver qué dice su historia clínica del anexo psiquiátrico y pues el examen que le voy a hacer. Y sí tenía una mirada muy intimidante, ¿no? Y muy fría. O sea, no siente uno como esa frialdad emocional, ¿no? Como lo que llama a la gente comúnmente sangre fría. Entonces, pues no hay ninguna empatía con la otra persona, ¿no? Y sí lo miran a uno de manera intimidatoria. ¿Qué otros detalles que aún se desconocen le contó el monstruo de los Andes? Ya como más de su intimidad, de temas personales. Bueno, pues no propiamente de cómo cometía los homicidios, pero algo interesante que uno veía en él, sobre todo en la primera entrevista, era que se mostraba como muy sociable, como muy extrovertido, como muy conversador, como muy tratando de convencerme a mí De pues manipular. de que estaba perfecto, que la esquizofrenia que le habían diagnosticado, porque él llegó y me dijo, no, es que a mí el psiquiatra me diagnosticó con esquizofrenia y en el anexo me estaban dando medicamentos, pero ya no los tomo, yo ya no los necesito porque ya me curé de la esquizofrenia. Y pues los psiquiatras sabemos que la esquizofrenia no se cura, ¿no? Es una enfermedad pues crónica que cada día produce más deterioro. Y en el caso de él, pues se veía como una persona prácticamente normal. Entonces me decía, yo ya estoy tan bien que pues no necesito por qué estar en la cárcel, ¿no? Y bueno, pues conversamos fue más que todo sobre un poco los detalles de la vida de él, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que comentaba que siendo muy niño y recién salido de la casa, se había ido a trabajar con un matarife, o sea, una persona que mataba ganado, y pues que ahí aprendió como todo ese tema de, de matar animales, ¿no? Que pues creo que también contribuye en cierta forma para posteriormente tener la capacidad de cometer los asesinatos de lo que lo acusan, ¿no? Dicen que sus manos eran muy grandes, muy anchas, como muy fortalecidas. ¿Notó algo en eso? Para mí eran unas manos pues normales, acordes al cuerpo de él, sí, ¿no? Unas manos pues como de un campesino, sí, tal vez con algunos callos, ¿no? Pero digamos que él, por las víctimas que escogía, eran niñas pequeñas que probablemente pues no tenían mucha fuerza y pues eran fáciles de forzar y fáciles de colocar las manos en el cuello. Y pues según lo que he leído y he escuchado de algunos informes que hay sobre él, pues él se deleitaba viendo cómo la persona o cómo la niña agonizaba y esa era pues como su mayor excitación, ¿no? Eso es usual en algunos psicópatas seriales. En medio de la entrevista también dio pie o dio pistas para analizar qué trastorno tenía. Sí, parte, digamos, de la entrevista psiquiátrica forense es lograr un diagnóstico de la personalidad de la persona que uno está evaluando. En el caso de él, pues es muy claro que tenía una pedofilia con predilección de niñas. Lo relacionaba tal vez con su mamá que era tan agresiva y inclusive hay algunos señalamientos del comportamiento de él que dicen que él asesinaba a las niñas, tenía relaciones sexuales con ellas, luego les colocaba las manos en el cuello, veía que se iba la vida y luego se quedaba acostado con ellas, pasaba la noche y al día siguiente volvía a tener relaciones sexuales. Eso lo ve uno en los sádicos sexuales, ¿no? Que hacen necrofilia y pues son también pedófilos. Y la psicopatía pues es muy clara en él, ¿no? Yo creo que si uno le aplicara la escala de psicopatía de Hertz, una escala que se utiliza en estos casos, seguramente puntúa muy alto, ¿no? Esas entrevistas, ¿qué fin tenían, doctor? Bueno, para aquella época, Pedro Alonso López había venido a Colombia, lo habían dejado deportado pues en la frontera de Colombia con el Ecuador,
y ahí pues tenía una orden de captura por unos homicidios que él había cometido con unas niñas del Tolima. Entonces lo capturaron y pues lo iban supuestamente a meter a la cárcel porque pues tenía esos procesos. Sin embargo, los procesos habían desaparecido porque hubo un incendio en el sitio donde estaban en el Espinal y no había como una documentación que sustentara y el fiscal de la época tenía que dejarlo en libertad en cuestión de pocos días. Sin embargo, él es trasladado al Espinal. En el Espinal, pues la gente se entera, van allá a donde estaba detenido y una mamá se entera que está probablemente el asesino de su hija y pues va allá donde el fiscal y denuncia nuevamente por el homicidio que habían cometido con su pequeña niña y debido a esto pues se inicia un nuevo proceso. En términos generales pues él es condenado porque un psiquiatra o un psicólogo de Ibagué lo evalúa y dice que es esquizofrénico paranoide y que pues por ser esquizofrénico no entendía ni comprendía lo que hacía y debido a eso entonces el juez lo declara inimputable, que es en términos legales, ¿no? Doctor, pero cuando él lo declaran inimputable, ¿ya estaba preso? O sea, ya lo tenían detenido en un centro carcelario. Las personas que son declaradas inimputables, pues son enfermos mentales muy graves que han cometido algún delito y en vez de ir a la cárcel a pagar alguna pena, pues los envían a una clínica psiquiátrica. En esa época no había clínicas psiquiátricas para los inimputables y estaban en los anexos psiquiátricos. Él precisamente le hacen el examen psiquiátrico estando ya detenido y una vez que los psiquiatras o el psicólogo que lo vio, seguramente fue un psiquiatra, dice que tenía una enfermedad mental grave que daba para que lo declararan inimputable. Él es trasladado a un anexo psiquiátrico, si no mal recuerdo estuvo en el anexo psiquiátrico tal vez de La Picota, y pues ahí permaneció un tiempo. Cuando los inimputables en esa época necesitaban una valoración más o menos cada 6 meses, cada año, iban a medicina legal para que nosotros dijéramos, los psiquiatras forenses, si ya se había recuperado y podía cambiar la medida de seguridad por estar en vigilancia en libertad o debía continuar intramuros. Esa es como la historia de esa época. Cuando íbamos a los anexos psiquiátricos era de las peores experiencias que usted pudiera ver porque, por ejemplo, el anexo psiquiátrico de La Picota, el de la Modelo, del Buen Pastor, las condiciones de higiene eran las peores, las celdas eran las peores, había mucha agresividad entre los mismos detenidos que eran enfermos mentales y la atención de la parte de salud mental era pésima, ¿no? El psiquiatra iba una vez al mes, había de pronto una enfermera ahí que medio los cuidaba, pero los mismos presos de la cárcel decían que era el peor lugar de la cárcel, era estar en el anexo psiquiátrico. ¿Cómo llega el caso? Ahí hay unas asignaciones, le escriben en algún lado, mañana al doctor Franklin le toca con fulano, con Sí, X normalmente a persona, ¿cómo nosotros fue eso? en esa época estábamos en el anterior régimen penal, que era un régimen mixto, o sea, era de papeles, ¿no? Entonces llegaban los expedientes, el expediente de él pues era un expediente bastante grueso y llegaba la historia clínica del anexo psiquiátrico. Entonces yo ya sabía que él iba a venir porque pues yo le daba la fecha de la cita y pues ya sabía que tal día iba a llegar. Obviamente para ese día pues hubo como mucha algarabía ahí en el sitio pues porque sabían que venía un asesino muy importante. ¿Cómo fue cuando ya le asignaron el caso? ¿Qué pensó usted ya de ese hombre que había usted escuchado en la prensa que le había quitado la vida a tantas mujeres? ¿Qué pensó que fue lo primero que se le vino a la cabeza cuando dijo, uy, me tocó con él? Bueno, lamentablemente trabajar uno como perito en medicina legal, yo creo que en cualquier área pues uno termina recibiendo los peores casos de violencia en nuestro país, ¿no? Entonces, pues sí era interesante que había que entrevistarlo y había pues como con mucho interés en ver quién era, pero pues tampoco era algo extraordinario porque pues siempre veíamos nosotros allá todo tipo de homicidas y víctimas, ¿no? Pero este era el mayor asesino Pero del sí, mundo. sí, Este no era cualquier. sí. Cualquier joya. Claro, O sea, habitualmente yo cerraba la puerta y pues entrevistaba a las personas, con él sí tuve esa precaución. incluso sumando los casos de Ted Bundy y los de Garavito, no da la totalidad de todas las víctimas del monstruo de los Andes. O sea,
Él era, pues, palabras más, palabras menos, un depredador. Y supongo que tenerlo al frente no debió haber sido fácil para usted, doctor. Supongo que usted también es padre y cómo manejó esa parte emocional de tener hijos en casa o hijas en casa y tenerlo a él enfrente, pues al mayor asesino del mundo. Bueno, la primera vez que lo entrevisté, yo hice mi dictamen y el concepto fue que él debía continuar intramuros, o sea que no, todavía no estaba recuperado como para salir a vivir en comunidad. La segunda vez que lo vi como un año después, cuando él llegó allá, de entrada llegó como más intimidante y casi que antes de saludarlo me dijo, doctor, usted me dejó preso un año más en la cárcel y yo no he podido gozar de mi libertad y yo sé que usted tiene dos hijos, sé dónde vive, sé con quién está casado, en qué barrio vive y pues pilas, ¿no? Algo así. Entonces pues yo me sentí amenazado, obviamente, ¿no? A raíz de eso yo le comenté al jefe de la sección, pues que yo no lo quería volver a ver. Y la siguiente vez que fue al año siguiente, que lo vio otro colega psiquiatra, el otro colega sí dijo que pues ya estaba bien y por eso pues salió en libertad. Y en esa segunda sesión, lo primero que llega a hacer es amenazarlo y cómo se torna la entrevista de ahí en adelante. Bueno, yo le comento que viendo el expediente que llega del anexo psiquiátrico, porque al anexo psiquiátrico pues iban los psiquiatras y los evaluaban allá, le digo, mire, aquí en el expediente suyo hay anotaciones de que usted estaba agresivo en la cárcel, en el anexo psiquiátrico que ha tenido agresiones hacia el personal de los guardias, hacia otros enfermos mentales que están también ahí, que no acude ni es disciplinado como los demás. Entonces, pues todo eso indica que no tiene como capacidad para estar fuera de la cárcel, le toca todavía tratarse un tiempo más. Y pues en realidad la entrevista fue mucho más corta y pues ante una amenaza de esas, pues no había como mucho que alargar la entrevista, ¿no? Doc, usted decía ahorita algo muy importante y es que se hacen confrontaciones para tratar de ver si la persona está fingiendo o no. Ujú. ¿Recuerda de pronto alguna que haya tenido con él? Bueno, la principal fue la segunda entrevista, ¿no? Porque pues en la segunda entrevista ya llegó demandando y amenazándome, diciéndome como que si yo no decía que estaba sano, pues me atuviera las consecuencias. De hecho, eso fue tan impactante para mí que pues yo le comenté a mi esposa y varias semanas y meses después nosotros tuvimos muchas precauciones, ¿no? Pues de no exponernos a la calle, de cuidar mucho más a nuestros hijos, de si salíamos a un parque, pues estar muy pendientes, cada uno como muy atormentado por la situación, ¿no? Y después en el año 98, 99, que yo supe que ya quedó en libertad, pues siempre había más temor, ¿no? Sin embargo, pues afortunadamente no pasó nada. Cuando le dijeron que quedó libre, me imagino que debió ser muy, muy duro. O sea, digamos, si a mí me hubieran dicho que, o sea, si Garavito hubiera quedado libre cuando, pues no se hubiera muerto, hubiese quedado libre, hubiese sido muy traumático para mí también salir a la calle después de varias amenazas que me hizo. Cuando a Pedro Alonso lo dejaron libre, ¿usted sintió ese terror por cuánto tiempo? Bueno, yo creo que tuvimos precauciones como alrededor de unos meses, ¿no? Por ahí, no sé, unos 4 o 5 meses. Pero después pues ya no se sabía nada de él, pues como que nosotros dijimos seguramente se va a ir otra vez para el Ecuador o para otro sitio, ¿no? Claro que esa O, zozobra porque de un momento para otro desapareció. sí. Y esa es la gran pregunta hasta hoy. Han pasado ya casi 24 años y no se sabe dónde está el monstruo de los Andes. Lo único que se conoce es que en el 99 renovó la cédula. Ujú. En la registraduría está que él fue y la recogió. Inclusive mire cómo es la justicia. Una persona de estas que sigue cometiendo los mismos crímenes fue tranquilamente, reclamó su cédula y es el último registro que se tiene de él. Sin embargo, comentaban que había muchos padres y familiares de las víctimas que, al igual que Garavito, estaban esperando que saliera de la cárcel, pues para cobrarse venganza de lo que había hecho, ¿no? Y realmente después del año 99 para acá, o desde el tiempo que se estuvo detenido, no volvieron a ocurrir
eh, homicidios pues como los que habían cometido, ¿no? Por ahí hay un par de casos, como uno como en el 2012 en Tunja y uno como en el 2010, pero que son, algo parecidos, pero los retratos hablados de los que supuestamente cometieron ese homicidio eran descritos como personas jóvenes y no de las características de él, ¿no? Entonces yo creo que seguramente lo mataron. En ambas oportunidades usted lo declaró imputable. ¿Por qué él termina saliendo en libertad y en qué se basa este psiquiatra siguiente, el que lo declara inimputable? Bueno, en el campo de la psiquiatría forense, pues vale la pena aclarar que no es una ciencia exacta, ¿no? Es una ciencia aplicada de probabilidades. Y bueno, cada psiquiatra tiene sus propios criterios, ¿no? Seguramente el colega que vio el caso en Ibagué, el psiquiatra de esa época que lo declaró insano mental para que el juez lo declarara inimputable, pues el juez tuvo en cuenta ese dictamen más otras pruebas y tal vez les pareció muy loca la situación y por eso lo declaran inimputable. Cuando yo lo veo una persona que básicamente es un pedófilo, psicópata y sádico sexual y pues que era capaz de ser consciente de lo que estaba haciendo y responder por eso, ¿no? Pero después él va donde un tercer colega, ahí mismo en el sitio donde yo trabajaba, y el otro colega sí dijo, no, está sano, no tiene ningún problema mental, no tiene esquizofrenia y pues no tiene por qué estar en la cárcel. Y pues el juez con base en ese dictamen pues lo deja en libertad, que yo creo que se fue como por el año 98 y después ya no se vuelve a saber nada de él. Creo importante precisar que es inimputable. Habrá muchas personas que no saben qué es y, y hay que expresarles que pues son personas que pues al declararse enfermas mentales, pues la justicia no logra juzgarlos, por así decirlo, o generarles una condena en Condena. una cárcel como si lo harían con una persona normal. En este caso, mientras el doctor Franklin estuvo tratando al monstruo de los Andes, pues el doctor dijo, venga, él no está Loco. tan loco como parece. A él se le puede juzgar como una persona normal. Sin embargo, él siguió en una clínica psiquiátrica, pero ya después hay otro psiquiatra que dice, pues parece que sí tiene su enfermedad y mejor hay que tratársela fuera De ahí. de ahí. Sí, digamos que la inimputabilidad es una figura jurídica que se debe demostrar con un examen psiquiátrico forense la mayoría de las veces. Y el psiquiatra lo que conceptúa es que la persona al momento de cometer el delito no tenía capacidad de comprender lo que estaba haciendo o no podía autodeterminarse por tener una enfermedad mental muy grave. Y esa enfermedad mental muy grave pues hizo que cometiera el delito. Él cuando yo lo entrevisté me decía que en el crimen que lo habían declarado inimputable, él había sido poseído por el demonio y que escuchaba unas voces del demonio que lo llevaban a que cometiera pues el asalto sexual y el homicidio que había cometido. Pero pues yo lo veía más como una estrategia de él de simular una enfermedad mental grave, precisamente para obtener un beneficio de salir en libertad y pues seguir cometiendo más crímenes. Vamos a desmenuzar un poquito ese suceso. Eh, Un poquito más atrás, cuando se hace la primera entrevista y cuando se va a hacer ese primer análisis, ¿qué es lo normal que se le pregunta a un tipo de estos? Se le pregunta su contexto familiar, se le pregunta sobre los homicidios. ¿Cómo es ese primer peritaje, si se puede decir así, o ese primer análisis? Ahora, respecto a cómo se hace el examen, pues es un examen que uno hace una entrevista psiquiátrica, que la llamamos semiestructurada, se averigua obviamente el motivo de por qué lo envían, se miran los antecedentes personales, pues los antecedentes judiciales, qué ha hecho, cómo ha sido su historia familiar, su historia personal, si estudió, dónde trabajó. Él me dijo que no había estudiado, que sabía medio leer y escribir, pero que pues era muy habilidoso, que él era muy inteligente. Sin embargo, la inteligencia a mí me parecía que era una inteligencia normal, ¿no? Era más bien como una persona de esas Astuto. astutas o viva, como llama la gente, ¿no? Malicia indígena. Exacto, sí. ¿Qué otro tipo de preguntas se hacen para llegar a ese análisis de si realmente tiene Enfermedad. sí, una enfermedad mental? Bueno, el examen que yo hice era para ver la medida de seguridad, si se permanecía o no permanecía, ¿no? El primer psiquiatra que lo vio a él y que declaró que tenía
lo que técnicamente nosotros llamamos una insanía mental. Una insanía mental es un trastorno mental muy grave que impide que la persona tenga capacidad de comprender y autodeterminarse según esa comprensión al momento del hecho delictivo. Cuando alguien, entre los psicópatas que uno ve, cuando ya saben que están descubiertos, habitualmente le cuentan a uno con pelos y señales qué fue lo que hicieron, ¿no? Y cómo lo hacen. Inclusive lo hacen más como por sentirse orgullosos de lo que hicieron, ¿no? De exhibir pues como su función. Aquí hay que dar un contexto para que las personas entiendan por qué él estaba en Ecuador. Y me gustaría, doctor, que empezáramos a esbozar como todo el contexto familiar, precisamente para responder a esa pregunta, ¿por qué él estaba en Ecuador? ¿Qué hizo en Ecuador? ¿Y por qué lo deportan? Que pues aquí más adelante les iremos contando esa historia, pero usted que lo tuvo frente a frente, hablemos un poco del contexto familiar de él, con quién vivía, cómo era ese círculo cercano de el Bueno, punto digamos de que los lo que se Andes. conoce un poco de la historia familiar de Pedro Alonso López es que la mamá, pues era descrita por él como una mujer muy maltratadora. Sin embargo, en los expedientes la mamá decía que había sido muy buena mamá con él, ¿no? O sea, hay como esa contradicción en la información. Pero lo que él decía era que desde muy pequeño lo trataba muy mal y una historia que comentaba era que la mamá era prostituta, que dormían en un cuarto pequeño todos los hijos y entre esos pues Pedro Alonso y simplemente había una cortina que separaba donde la mamá atendía pues su clientela y tenía relaciones sexuales delante de los pelados y ellos se enteraban de esta situación. Eso pues creó en él una situación muy de maltrato porque los mismos clientes, él refería que en ocasiones también lo habían agredido, ¿no? Eh, a los 8 o 9 años él intenta tener relaciones sexuales con una hermana menor. La mamá los encuentra en esa situación y a raíz de eso la mamá pues lo saca de la casa, lo echa de la casa y él empieza a caminar desde ahí, digamos, a caminar por todas partes porque recorrió varios países y se viene para Bogotá. En Bogotá pues es prácticamente un niño de la calle. En aquella época los llamaban gamines y pues básicamente vive en sitios donde él se la pasaba escondido, salía a buscar comida en la basura y posteriormente un poco más grande, ya siendo un poco más adolescente, aprende a robar carros. Y según lo que comentaban, pues él tenía una gran habilidad para entrarse a los carros y robárselos y pues vivía del producto de esta situación, ¿no? El padre pues no se conoció, él no lo conoció porque el padre lo, pues lo matan en la época de la violencia, precisamente en el año 48 y él nace como 3 meses después porque la mamá estaba embarazada para esa época, entonces no lo conoció. Ahorita Doc nos comentaba que él le contó que muchas veces se salvó de la justicia divina, de la justicia a mano propia, por mano propia, de la justicia real. ¿Qué le dijo Pedro Alonso sobre esas anécdotas? ¿Cómo lo hacía? Sí, de hecho, él me comentó que en el Ecuador lo iban a linchar, ¿no? Porque, digamos, parte del modus operandi de él era que iba a las plazas de mercado, hacía, digamos, como una investigación de sus probables víctimas, digamos, así como uno perfila criminales, los psicópatas perfilan a sus víctimas, entonces tienen ya como qué características de la víctima quieren y pues empiezan a buscar como con un radar a ver a cuál ubican. Entonces él iba a los mercados donde veía niñas, porque era un pedófilo que le gustaban básicamente las niñas. Casi todos los homicidios fueron con niñas de 8 a menos de 13 años. Entonces él lo que buscaba era ese tipo de víctimas y lo que refería era que le gustaban niñas que eran blanquitas, que fueran con una cara como angelical, como muy inocente. E inclusive decía que le gustaban más las niñas colombianas que eran más bonitas que las ecuatorianas y las peruanas porque eran como más de ascendencia indígena. Y estando en Ambato, en el Ecuador, pues se lleva una niña, la mamá de la niña lo descubre que se la está llevando, pide ayuda y lo iban a linchar y le dieron su paliza, pero llegaron la policía y pues evitaron que lo mataran. Entonces por eso decía que él era de buenas, ¿no? Que se había salvado como de 2 linchamientos. Los peruanos en el Perú creo que lo iban a linchar. De hecho, dicen que los indígenas lo cogieron, lo enterraron vivo
eso sí lo comentaba él, ¿no? Que se había salvado de una situación en que casi muere, que lo habían enterrado hasta el cuello y le habían regado con miel para que las hormigas se lo devoraran, pero que llegó una persona de alguna misionera y pues lo sacó de ahí, lo entregó a las autoridades y las autoridades peruanas, en vez de hacer un juzgamiento por las muertes que había cometido, simplemente lo cogieron y lo mandaron a la frontera con el Ecuador. Eso que nos acaba de contar, él se lo relató en la entrevista O que sea, tuvo con él usted. me comentó de que lo habían enterrado y le habían echado miel y lo iban a matar, pero nunca se hizo cargo de comentar que había cometido los homicidios. Yo inclusive le pregunté pues que cuántos homicidios había cometido y él negaba que él no había cometido ningún homicidio, que todo era algo que se había inventado la prensa, pero que él no había cometido ningún homicidio, que trataba como de reconocer el homicidio por el cual estaba condenado como inimputable, pero decía que él tenía como dos personalidades, ¿no? Una que era el demonio o el diablo y otra que era buena gente, que cuando el demonio se apoderaba de él, él no sabía qué hacía y sentía pues como palabras que le decían, voces que le decían que hiciera alguna cosa mala, pero no reconocía que había cometido eso, ¿no? Y bueno, pues la función mía también en esa época no era concretamente averiguar desde el punto de vista si los había cometido o no, ¿no? Acá me llama esto la atención lo que nos está contando de lo que él decía, que había otra persona que cometía los crímenes en el cuerpo de él, y es básicamente lo mismo que te decía a ti, Garavito. Sí, prácticamente tienen como una doble personalidad, ¿no? Como tratan a veces de como desapegarse de su realidad de lo que en verdad son y como que tratan de colocar los hechos en otros, en otro cuerpo, ¿no? Que son ellos mismos, ¿no? Como si se vieran en otra personalidad, ¿no? Sí, digamos el psicópata y en estos casos, tanto el de Garavito como el de Pedro Alonso López, pienso yo que ellos, pues obviamente no sienten ningún remordimiento ni culpa y le achacan la culpa es al otro. Entonces, por ejemplo, él cometía los abusos con las niñas y decía que les quitaba la vida porque quería evitar que sufrieran pues una vida tan miserable como la que podían estar viviendo, pues están en la calle con una madre descuidada, entonces pues él les hacía el favor de quitarles la vida. Y pues muchas veces también se escudan en que hay otra persona que se apodera de ellos y es la otra persona la que comete el crimen, pero pues él no se siente malo, es el otro que es malo, ¿no? Pedro Alonso menciona a otra persona, hay varias declaraciones de la época en televisión donde él dice que la persona que cometía los crímenes tenía otro nombre. Era como Jorge Patiño, algo así decía él que él acompañaba a Jorge Patiño y que Jorge Patiño le daba la información de los a dónde dejaba a los niños y que él iba anotando porque él también como que le encontraron unas anotaciones. Entonces él decía que él había anotado para cuando llegaran las autoridades, cuando lo capturaran, él tuviera cómo demostrar lo que había hecho Jorge Patiño. Esas desviaciones se deben a que única y exclusivamente desapegarse de la responsabilidad o realmente existe algún tipo de alucinación en ellos, en su trastorno mental. ¿Qué pasa ahí? Pues digamos que la actuación en general de Pedro Alonso López, el hecho de vivir como un vagabundo, ¿no? No me refiero a estar pues de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y pues no tener como un lugar fijo, no tener una pareja, un lugar estable donde trabajara o hiciera alguna actividad. Se ve con frecuencia en enfermedades mentales graves, ¿no? Y en algunas ocasiones, pues un enfermo mental grave como un esquizofrénico puede tener, digamos, personajes que él los ve, que habla con ellos, que inclusive los puede escribir y decir, este fulano es así, está vestido de tal manera, me acompaña, está sentado aquí al lado mío, pero pues está todo dentro de su mente. Yo creo que tal vez esas cosas fueron las que probablemente influyeron en el psiquiatra para, pues, que pensara que era insano mental y por eso lo declararon inimputable, ¿no? Porque a veces es muy difícil lograr evidenciar que no tiene una enfermedad mental y si es una persona muy ágil, muy manipuladora, pues inclusive a los psiquiatras los puede engañar, ¿no? ¿Usted cómo hizo para no dejarse engañar? ¿Qué fue lo que le permitió decir, se está haciendo el loco?
Es muy raro que haya un esquizofrénico paranoide y que tenga pues como una capacidad de ser un asesino serial de tales dimensiones, ¿no? Obviamente que los hay, pero pues llamaba la atención como eso. Lo otro fue que en el examen, durante el examen psiquiátrico, pues uno hace una entrevista, hace un examen mental muy detallado y en el examen mental pues uno hace confrontaciones de lo que él dice. Uno puede inducir a la otra persona a que sea fanfarrón y bueno, hay una serie de técnicas que uno puede ayudarse para evidenciar si la persona lo que está diciendo lo está simulando o realmente corresponde a una realidad. Y por los informes que había del anexo psiquiátrico, pues nunca lo habían visto a él allá en el anexo psiquiátrico alucinando o delirando o con alteraciones de comportamiento. Al contrario, lo que leía uno en el informe era que era como el terror del anexo psiquiátrico, ¿no? Los demás enfermos mentales que estaban ahí, que muchos, pues sí, seguramente eran enfermos mentales graves, le tenían mucho miedo. Y él tenía un antecedente muy importante, ¿no? Cuando él empieza a robar carros, lo detienen, lo llevan a la cárcel, lo condenan unos años por robo de autos y en la cárcel le hicieron un ataque sexual en masa, varios compañeros de celda al parecer, y después él cogió un cuchillo, como ya sabía cómo eran los matarifes, pues los degolló a los cuatro, ¿no? Uno por uno. Y simplemente le dieron 2 años más de cárcel porque pues se supo defender y dijo que era defensa propia. O sea, al monstruo de los Andes lo abusaron En la años cárcel, atrás en la cárcel. ¿sí? Cuando era adolescente, Tenía prácticamente. como 18 años, lo meten a la cárcel. Antes de los 18 años ya sabían que era delincuente y lo habían detenido varias veces, pero como era menor de edad, los de menores de edad en Colombia por definición son inimputables, entonces salía en libertad, pero después de los 18 años lo meten a la cárcel y apenas llega allá, pues lo accedieron carnalmente varias veces. Las personas privadas de la libertad de enfermas mentales sí pueden curarse, sí llegan a dar ese paso, a curarse, a poder volver a vivir en comunidad. Bueno, digamos que de acuerdo a la ley hay varios tipos de enfermos mentales, ¿no? La ley colombiana dice que hay un trastorno mental permanente. Los que tienen trastorno mental permanente pueden durar años, ¿no? 10, 20 años. El caso de este señor era para que estuviera ahí toda la vida, ¿no? O por lo menos muchísimos años, ¿no? Hay un trastorno que se llama trastorno mental transitorio, que ocurre en algunas personas que de pronto hacen un cuadro psicótico que dura un corto periodo de tiempo y la persona se recupera rápidamente. Y cuando estuvo psicótico, por ejemplo, por alguna sustancia tóxica, cometió un delito y pues bueno, ahí se mejora y no tendría por qué estar más tiempo, ¿no? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de él? A mí lo que más me llamó la atención de él era como la frialdad en la comunicación con uno, ¿no? O sea, no transmitía ningún tipo de afecto, ¿no? Y habitualmente durante una entrevista psiquiátrica, pues la entrevista psiquiátrica forense es una entrevista que pone ansiosa a la persona, pues porque sabe que eso depende mucho de su futuro. Y él no, él estaba ahí fresco, sin la mínima ansiedad, sin ningún temor. Más bien estaba era ¿Como intimidándome. prevenido? Sí. No, prevenido, no, ni siquiera prevenido, o sea, Desafiante, más bien. desafiante más bien, sí. ¿Y cree que fue sincero con usted? ¿Cree que No, le para nada. contó? ¿Cuántos años lleva usted trabajando en esto, doctor? Trabajé en medicina legal como alrededor de 15 años. Creo que vi por ahí unos 5.000 casos, por ahí unos 1.000 homicidas. Y luego de que me retiré, pues he seguido trabajando haciendo peritajes, pero ya en el campo privado, ¿no? ¿Qué hace que una persona se convierta en un monstruo? Yo pienso que se dan condiciones biológicas. Actualmente las neurociencias aportan mucho conocimiento a entender por qué una persona desarrolla una psicopatía y ya se sabe que hay estructuras del cerebro que no funcionan bien. O sea, las conexiones que tienen los psicópatas entre las células nerviosas son menores. Hay una región del cerebro que se llama la amígdala, que es como la que le dice a usted que está bien, que está mal. Esa amígdala no les funciona a ellos. Y bueno, hay una serie de estructuras, ya se han hecho estudios con resonancia nuclear magnética funcional, donde, por ejemplo, ponen a un psicópata a pensar en algo y es diferente a una persona normal. Y si esa persona tiene eso de nacimiento y se cría o se desarrolla en un ambiente propicio para la delincuencia, pues como lo tuvo él, pues lo más seguro es que
desarrolla su psicopatía desde muy temprana edad. ¿Cómo puede uno detectarlos? Porque, pues, por los casos que nosotros hemos visto, hemos investigado, la mayoría dan señales, pero al parecer nosotros como sociedad, como justicia, como en todas las ramas, no estamos preparados como para detectarlos desde un principio. ¿Es posible lograr esas alertas antes de que se vuelvan, pues, de esta magnitud como Pedro Alonso? Digamos que los neurocientíficos están trabajando mucho en identificar lo que llamamos marcadores biológicos a temprana edad para detectar la psicopatía y ver si se puede hacer algún tipo de tratamiento, ¿no? Algunas cosas que se saben es, por ejemplo, que los niños o niñas que tienen las frecuencias cardíacas muy bajas, que tienen preferencia por los sabores amargos, eh, que tienen tendencia a la piromanía, o sea, que se excitan con el fuego. Un marcador muy importante es, por ejemplo, la violencia con los animales, ¿no? Si un niño, qué sé yo, de 3 4 años coge y mete el gato en la lavadora y le da varias vueltas, pues es algo muy llamativo, ¿no? Que dice uno, bueno, pues hay que ponerle cuidado. Claro, es parecido al caso Dahmer en Estados Unidos. Ujú. Muy parecido como que, y uno a veces como que toma esto como si fuera un chiste, ¿no? Ah, no, mi hijo, mi sobrino o el niño La naveja, sí. cogió a patadas el perro, trata de quemar al gato. La gente no le toma como tanto cuidado a esto, no le pone mucha atención, ¿no? Sí, digamos, normalmente en las escuelas y en las familias alguien reconoce o hay unanimidad entre los familiares o los del ambiente escolar que tal niño es un niño malo, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Esos niños malos, pues hay que ponerles cuidado porque probablemente puedan desarrollar un trastorno de conducta y después puedan desarrollar una personalidad antisocial o una psicopatía. Sabemos que hay casos de psicopatía de ese tipo, donde pues hay niños que son violentos y demás, pero cuando crecen no, como que no deciden o no no sé cómo expresarlo, como que no dejan desarrollar esa psicopatía, sino que pues la tienen muy en el fondo, pero pues nunca, finalmente, nunca explota esa psicopatía en ellos. Hay otros en donde sí, y conocemos pues ya un montón de todos los seriales colombianos. Eso es una decisión de cada persona, o sea, eso va en las decisiones, o tiene que ver el contexto familiar, o qué lleva a la persona a que esa psicopatía finalmente sí se desarrolle. Digamos que en la actualidad se ve como un problema de susceptibilidad biológica, o sea, digamos, la persona nace con un software en su cabeza para eso, ¿sí? Y si las condiciones son propicias, pues lo desarrolla. Pero si no son tan propicias, pues no lo desarrolla o lo modifica hacia cosas que la sociedad reconoce como buenas, ¿no? Entonces, de pronto, un gran empresario puede tener unos rasgos sociopáticos o psicopáticos muy importantes, pero él lo ha utilizado es para ganar dinero y hacer grandes negocios y aprovecharse de los demás, pues sacando utilidades económicas sin cometer un delito. Conocemos O de varios. pronto, o de pronto se dedica a la política y pues es un gran político, eh, pues que aparentemente es inmaculado, pero pues todo el mundo sabe que no es así, ¿no? Entonces, pues puede darse por ese camino. Bueno, doctor, pues le agradecemos su participación en Conducta Delictiva y esperemos que esta no sea la primera y única vez que lo tengamos acá en los micrófonos. Bueno, muchas gracias a ustedes dos, muy amables, y cuenten conmigo para cuando me necesiten. Gracias, Gracias, doctor. doc. Y a todos los que nos están viendo y nos están oyendo, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, suscribirse y darle like a todo nuestro contenido.